sábado, ahí sale un auténtico galimatías que no se entiende por dónde es que realmente quiere el gobierno orientar las ideas o la tarea tanto de la sociedad como de las fuerzas gubernamentales para intentar detener lo que es el momento más álgido de todos los 17 meses que hemos tenido que vivir en esta situación. En realidad se ve bastante complicado, pero como digo, ya será una cuestión de que mejor los ciudadanos tratemos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, tratar de quedarnos aislados y en casa cuando que no sea una cuestión de trabajo, de urgencia, y quizás, solo quizás, así podamos salir de esta situación. No hay tiempo para más preámbulos, señoras y señores. Don Rolando Orozco ya está listo en los controles centrales. Don Herbert Tache en el streaming de Facebook Live. Yo soy Maynor Hernández. Esta, la edición 435 del programa Redes Ciudadanas de Stereo 100, que comienza aquí mismo. Redes Ciudadanas presenta nuestro editorial. ¿A qué propósito sirven los bloqueos de carreteras? Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos que fueran los interlocutores entre los ciudadanos y el poder, capaces de recoger las demandas sociales y transformarlas en propuestas ante los gobernantes de turno, la gente se ve atraída por mecanismos alternativos para expresar su descontento con la esperanza que algo cambie en el camino. En los últimos tiempos se ha venido fomentando el bloqueo de carreteras como ese mecanismo para alzar la voz y que ésta sea escuchada por los que mandan temporalmente en el país. Pero, como en río revuelto está la ganancia de pescadores, allí es en donde los oportunistas se aprovechan de las demandas legítimas para impulsar sus propios intereses. Se bloquean las carreteras para exigir no cumplir con una normativa de regulación en el transporte colectivo que se refiere a la obligatoriedad de adquirir un seguro. Y también para exigir una compensación económica por lo que un grupo de exmilitares creen que le sirvieron al país en la guerra. Resulta que para que el gobierno escuche estas demandas gremiales, se restringe la movilización de millones de guatemaltecos que son ajenos a esas problemáticas. En medio de la pandemia del COVID-19, la pérdida de miles de empleos, falta de servicios esenciales como los de salud y educación, el guatemalteco ha debido perder 5 de 10 días hábiles en la primera quincena de agosto a causa de los taponamientos, y la pregunta que queda en el ambiente es: con tal sacrificio obligado de millones de personas, ¿será que el gobierno está escuchando? Muy bien, señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar la edición 435 del programa Redes Ciudadanas de hoy, lunes 16 de agosto del año 2021. Muy bien, entonces recibo con mucho gusto y saludo al licenciado Carlos Martínez, un abogado de reconocido y amplia trayectoria en la zona. Licenciado Martínez, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana. Me gustaría comenzar con usted abordando esta problemática desde el ámbito del derecho y preguntarle, ¿cuál es la línea límite entre mi derecho a manifestar cuando ese derecho se ejerce a partir de el bloqueo del tránsito de vehículos y por tanto de personas en el país? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Carlos Martínez. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, licenciado Maynor Hernández. Muy buenos días a todos los amables oyentes. Y también un saludo para los coinvitados. Estaba viendo que está el doctor Adán Pérez también. Un saludo para él. Yo sé que se está recuperando en estos momentos de COVID, pero también no deja sus labores por un lado. Un abrazo para todas y todos ustedes.
Pues mire, yo creo que inicialmente, antes de contestar la pregunta, la editorial no pudo haber sido más puntual. El problema que se da es esa parte de conexión que se tiene entre la población y el gobierno, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el político que llega y le tocaba la puerta a usted para buscar su voto y le decía y le escuchaba sobre todas sus necesidades, es el mismo que ahora espera que usted le vaya a tocar la puerta. Es el político arrogante, muchas de las veces, por supuesto, no todos, pero es el político arrogante que le da la cita cuando él quiere y cuando él puede. Y generalmente ni siquiera lo atiende él, ¿verdad? Sino lo atiende el asistente y el asistente del asistente. Eso obviamente causa un malestar en la población, causa un malestar en las personas, pero también, aparte del derecho que se tiene de manifestación, pues hay muchos grupos que se aprovechan de esto. Usted lo ha dicho muy bien. Está el grupo de transportistas que no quieren cumplir con un seguro. Está el grupo de veteranos del ejército que así se autodenominan, ¿verdad? Que andan queriendo cobrar por un servicio que ya cobraron y que el país pagó demasiado caro, porque no lo pagó solamente con dinero. Pero también están otros grupos, ¿no? Hay grupos que se llaman de resistencia, que buscan la opción para pedir por un derecho constitucional, pero al mismo tiempo me están diciendo que quieren cambiar la Constitución. Entonces no se les entiende, o mejor dicho, se les entiende bien a todos ellos, ¿no? Ahora, la cuestión de la cuestión legal acá es, ¿qué pasa cuando hay una colisión de derechos? Cuando hay una colisión de derechos, por ejemplo, el de la libertad de locomoción versus el derecho de libertad de manifestación. Esta es una cuestión que se tiene que tomar de forma particular por parte del sistema de justicia, y muchas veces del sistema de justicia constitucional, cuando yo le presento un caso a un juez con competencia y le digo, mire, aquí está mi libertad, mi propiedad privada, por ejemplo, pero también está la libertad de locomoción de la persona, que no, yo tengo mi propiedad privada y le cierro el paso a la persona, él tiene una libertad de locomoción también, y entonces ahí es cuando un juez decide sobre mi derecho de propiedad privada y sobre la libertad también de locomoción que tiene la persona, y por eso es que se dan a veces algunas servidumbres obligatorias, por ejemplo. Pero cuando estamos en una cuestión social, la cuestión también del respeto de los derechos humanos implica que yo tengo mis derechos, pero mis derechos tienen un límite, y es el límite del derecho de la otra persona. Algunas veces Guatemala, al igual que muchos países latinoamericanos, son países donde si no es con una manifestación, el gobierno no escucha. La cuestión acá es qué se logra con el taponamiento de carreteras. Generalmente lo único que se logra son alcanzar vía la extorsión algunos derechos o algunas prerrogativas que estos grupos tienen frente al gobierno, y lo que muestran en todo caso es la fuerza que tienen, y sobre todo 2 años antes de elecciones generales usted va a empezar a ver estos grupos manifestándose en las calles continuamente, tapando carreteras continuamente, pero aprovechándose de situaciones nacionales legítimas. Todos estamos descontentos con el sistema de salud, con el tratamiento de la pandemia, por supuesto. Todos estamos descontentos con la forma en como el gobierno está llevando las riendas del país, pero no todos estamos tapando carreteras. Tenemos que entender también que hay formas de manifestación más legítimas que la de tapar una carretera afectando a muchas otras personas. Licenciado Martínez, y esto que usted me dibuja con bastante propiedad me lleva a preguntarle, entonces, cuando se ejerce el derecho a la manifestación, pero a través de tácticas o de acciones como estas de conculcar, por decirlo de alguna forma, el derecho de otras personas a la libre locomoción, allí podríamos hablar de la tipificación de ciertos delitos dentro de la legislación guatemalteca. ¿Es una falta o cómo es que se tipifica esto en caso que tuviésemos que encajarlo pues en una figura jurídica? Sí, inicialmente el fondo del asunto es hacer un chantaje, ¿no? Yo no te quito, yo no te libero la carretera hasta que tú no me des algo, ¿no? Ahí se puede empezar a encuadrar esta figura delictiva.
Inicialmente también recuerde que no solamente es que se tape carreteras, muchas veces se destruye propiedad privada, muchas veces se queman llantas que también están contempladas como delitos. En ese punto es donde se empieza ya a violentar derechos. Algunas personas, miren, si alguien ha estado en taponamientos de carreteras o ha tenido la oportunidad de hacerlo, ha sido mi persona. Yo trabajé mucho tiempo en la Procuraduría de Derechos Humanos y siempre estábamos pendientes de ver todas estas cuestiones, y qué lamentable ver que con argumentos poco sustentables las personas tapen una carretera diciendo si el pueblo ya sufrió años, pues que sufra un poco, ¿verdad? El problema es que cuando dicen esto, dicen, bueno, que sufre el gobierno porque el pueblo ha sufrido durante años, pero no se están percatando que quien está sufriendo en realidad también es el pueblo, ¿verdad? Las personas que tienen que bajar sus productos perecederos de un bus que ya les cobró el pasaje completo y tienen que trasladarse pagando bicicletas, pagando mototaxis, pagando lo que sea para otro bus que les va a cobrar nuevamente el pasaje completo. Ahí la pregunta es quién es el que está sufriendo, ¿no? Yo tengo en la memoria un caso bien duro en Retauleu, donde unos niños iban en un bus cerrado prácticamente de excursión a Tacalica-Baj, y eran más o menos 40 niños en un taponamiento que no les permitieron entrar y terminaron desmayándose, sofocados más o menos 20. O sea, fue una cuestión bastante dura, y las personas lo primero que dicen es, bueno, ya hay niños que murieron en el conflicto armado, por otros 30 o 40 no se va a cambiar el mundo. Una cuestión que es bastante dura cuando uno se enfrenta precisamente a estos grupos que se aprovechan de luchas sociales legítimas. Y le digo de luchas sociales legítimas porque yo entiendo la legitimidad y la molestia de personas que están en la plaza, que hemos estado en la plaza pidiendo por cambios. El gobierno de Otto Pérez Molina no se cambia por tapar carreteras. El gobierno de Otto Pérez Molina se cambia por una legitimidad espontánea de las luchas sociales de las personas que estuvimos en algún momento en la plaza pidiendo la renuncia de la persona. Yo me pregunto cuántos presidentes han cambiado a lo largo de la historia con tapar carreteras. El presidente Otto Pérez Molina, que es el ejemplo más reciente, se cambia no precisamente por eso, se cambia por manifestaciones en las plazas, por una continuidad y legitimidad de la lucha, y bueno, miremos también la revolución del 44, pues, y yo me preguntaría o le preguntaría a estos grupos, entre comillas, sociales, cuántas carreteras taparon para poder sacar al presidente Ponce Baides en ese tiempo. Licenciado Martínez, y en ese sentido, entonces, ¿cómo deberían de actuar las fuerzas de seguridad, las fuerzas del interior, del Ministerio de Gobernación para prevenir y sobre todo para resolver este tipo de taponamientos? Porque lo que la ciudadanía alcanza a ver de lejos es que siempre están actuando en los extremos. El extremo de absolutamente no hacer nada y ni siquiera aparecer por donde están los taponamientos, y el otro extremo que es cuando ya se presentan de una manera represora, y donde pues desafortunadamente hay también casos cruentos en este tipo de circunstancias. ¿Cuál debería de ser el actuar de las fuerzas del orden? Bueno, a lo largo de los años se ha trabajado, ya sea de forma pragmática o a través de políticas preventivas, el accionar de la Policía Nacional Civil. Inicialmente lo que se genera principalmente es que algunos elementos de la Policía Nacional Civil llegan, los elementos normales, digamos, llega el comisario, el subcomisario encargado del departamento, dependiendo del tipo de manifestación, llega el encargado de la subestación, hace verle a los manifestantes su derecho legítimo de manifestación, pero también empieza a negociar inicialmente la participación, bueno, no la participación, sino la posibilidad de locomoción de ambulancias, de carros de emergencia, de situaciones específicas. Algunas veces lo que se hace es lograr en una primera instancia esta parte, pero algunas veces también los grupos han sido bastante cerrados y entonces no permiten ni siquiera el paso de ambulancias.
Lo que se hace posteriormente a esto es tratar de agenciarse de personas que puedan colaborar para la mediación. En este caso, la institución ad hoc para esto es la Procuraduría de Derechos Humanos. Siempre hay un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos en este tipo de taponamientos, un poquito alejado, algunas veces ya empieza a tener el contacto juntamente con la Policía Nacional Civil, y por eso es que tarda un poco, ¿no? Porque lo que se trata de buscar es la última acción de fuerza represiva por parte del Estado. Cuando esto no funciona, es cuando también ya entran las fuerzas de la Policía Nacional Civil antimotines, y entonces pues se actúa. Pero como usted muy bien lo dice, hay un gran problema en la Policía Nacional Civil. Debemos entender también que los que están ahí son personas, son pueblo, y son personas que en algún momento, incluso ante la presión, no tienen la capacitación suficiente. No es lo mismo tener un arma que dispare el gas lacrimógeno y que se dispare de forma adecuada, que disparárselo a la persona directamente a la cara o al pecho. Obviamente ahí o ya hay una intencionalidad de causar un daño, porque se han causado muertes incluso por estas acciones, o la persona no ha sido adecuadamente capacitada. Versus la otra parte, porque la otra parte generalmente cuando son estos grupos de la llamada, de los llamados movimientos sociales, pues también son grupos que lo primero que ponen adelante, como una lucha histórica, le dicen ellos entre comillas, es a mujeres y a niños. A mí me gustaría ver a los líderes que salen manifestando estar en la primera línea, pero ponen a sus hijos, ponen a las mujeres, y eso también es una terrible acción que ellos realizan. Por eso es que algunas veces las acciones pues se salen de las manos. Recordemos el problema que hubo en Totonicapán, por ejemplo, en el que muy probablemente pues, se atacó a las personas, a los soldados con piedras, pero ellos reaccionaron de una forma no adecuada, disparando a la población. Licenciado Carlos Martínez, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. No, muchísimas gracias a usted. No siempre uno dice lo que quiere escuchar las personas, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo el llamado está en el fondo de esto a la ciudadanía en un sentido. Tenemos luchas legítimas, y digo tenemos porque todos estamos molestos con el gobierno, pero estas luchas legítimas las podemos hacer de otras formas. La lucha en las plazas, las caminatas pacíficas, yo creo que también logran no solamente una presión al gobierno interna, sino también externa. Hay muchas organizaciones internacionales que ven con buenos ojos esto, pero por otra parte también no nos dejemos llevar por grupos sectarios que tienen su propia agenda, y que dentro de su propia agenda está precisamente el chantajear al gobierno y lastimar a la población al final de cuentas con este tipo de acciones. Muchísimas gracias, licenciado Maynor Hernández, y un abrazo también a todas y todos los amables oyentes y también a los coinvitados. Era el licenciado Carlos Martínez, abogado independiente, que nos abre el programa de esta mañana. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 hablamos hoy día acerca de los bloqueos de carreteras. No se vayan. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, me empieza un dolor de cuello y... Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Regresaron a Pais los super ahorros, tus productos favoritos con ahorros todos los días. Encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas y también en pais.com.gt. Pais, somos parte de tu vida. En Chucos, papas, pollo, mixtas y elotes locos, no puede faltar tu salsa dulce B&B, 2 veces buena. Cuando el dolor de cabeza llega monstruoso interrumpiéndote, atácalo. Toma una cápsula gel del nuevo Fenotol Max, porque su potente fórmula con ibuprofeno 400 ya está disuelta y se absorbe más rápido que una tableta común. Nuevo Fenotol Max. Acaba hasta con el Max Fuerte Dolor de Cabeza. Toma el nuevo Fenotol Max. El dolor se va de una. Consulta a su médico si los síntomas persisten.
Abre tu cuenta sin poner un pie en el banco. Con YOLO, la billetera digital de Bantrav. Transfiere, ahorra, paga y obtén productos sin contacto desde tu celular. Descarga la aplicación hoy mismo. Bantrav, trabajo por ti. Gana mucho dinero con el botín Frito-Lay. Busca los códigos en los empaques de la promoción. Todos están premiados con dinero al instante. Además, 1 millón en el gran sorteo del botín Frito-Lay. Descarga YOLO en Google Play y App Store. Participa hasta el 31 de agosto. Más información en www.elbotinfritolay.com. El Centro de Estudios Integrados CEI ofrece para 2022 en jornada matutina, bachillerato en diseño gráfico con diplomado en fotografía, perito en mercadotecnia y publicidad con diplomado en fotografía, todas las carreras con computación e inglés. CEI, diagonal 11715 zona 1, frente al Ministerio Público. Información al 3627-4633 y 3157-4748, porque estudiar en el CEI siempre es divertido. Reporte este anuncio en nuestras redes sociales y obtén 50% de descuento en tu inscripción en agosto. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de Ojos Retina Visión, del Dr. Marlon Porras, oftalmólogo especializado en retina, mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos. Oftalmología en general y todo tipo de lentes. Torre Pradera Shela, segundo nivel, oficina 209, Quetzaltenango, con amplio parqueo bajo techo. Reserve su cita al 7930-4478. Es hora de pedir tus abarrotes a domicilio y en menos de 30 minutos los tendrás en tu hogar. 3578-3559. Abarroterías Albamar, cerquita de su hogar. Vive la mejor experiencia en nuestro centro comercial. Utzuleu Mall trae grandes sorpresas para ti en el mejor punto de la ciudad, con salas de cine, food court y las mejores marcas en un solo lugar. Recuerda que contamos con parqueo seguro las 24 horas. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para que tu visita sea más segura. Te esperamos, Utzuleu Mall. Estamos convirtiendo tus ideas en oportunidades, con más servicios para tus proyectos personales y empresariales. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. COSAMI, estamos innovando por ti. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas, esta mañana hablamos acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos de carreteras que se han estado sucediendo en los últimos días. Ya tengo varias inquietudes y expresiones, ideas que a través especialmente de la red social de Facebook Live, que me hacen saber pues que como siempre esto es una cuestión polarizada. Me dice Ervin López, mientras haya pueblo habrá revolución, lo que todo gobierno debe tomar en cuenta es la voz del pueblo. Finalmente somos los encargados de levantar el país con nuestros impuestos. Ingrid Carrillo dice, estoy completamente de acuerdo porque así alzamos nuestra voz como hijos de Guatemala por todo lo que está pasando en nuestro país hoy día. Y dice Zeus Martínez, no estoy de acuerdo, deberían ir al Congreso o a Casa Presidencial a hacer la manifestación. Y cierro con el de María Teresa Castillo, que dice, también los bloqueos y manifestaciones son legítimas manifestaciones del pueblo y no son grupos, dice ella, son sectores y organizaciones, pueblos originarios. Me parece inferir entonces que también está de acuerdo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primer panorámica del programa de esta mañana, una aproximación desde el ámbito de lo jurídico y ahora pues veámoslo desde el impacto que esto está teniendo en el acontecer económico. Saludo con mucho gusto al licenciado Jorge García, él es el presidente de la Cámara de Comercio a nivel de Quetzaltenango. Licenciado García, como siempre, gracias por tomar nuestro llamado. Le pregunto si ustedes han evaluado el impacto que esto está teniendo, los bloqueos de carreteras están teniendo en la economía del pequeño y del mediano comerciante, porque pues ya las evaluaciones macroeconómicas ya las hemos conocido en las manifestaciones de las cámaras y demás, pero ¿hay algún estudio, alguna aproximación que nos diga cuánto esto lastima al pequeño comerciante? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado García. Buenos días, licenciado Maynor, gusto de saludarlo, aquí a sus órdenes.
Sí, definitivamente muy de acuerdo con su editorial y con lo que compartía el licenciado Martínez. Nosotros estamos muy conscientes, antes de darle ese dato, estamos muy conscientes como representantes del sector empresarial de la razón de las manifestaciones y de los bloqueos. Definitivamente es todos lo sabemos, es de la inconformidad de cómo el gobierno está haciendo las cosas y definitivamente conscientes de que las está haciendo mal. La mayoría de los pueblos indígenas se manifiestan definitivamente porque en el transcurso de los años ellos han estado en el abandono, las áreas rurales completísimo, que es el tema de la desnutrición. Licenciado García, me parece que usted, no sé si usted va, si no está usted en movimiento porque se nos está entrecortando la comunicación y lo está haciendo en los puntos clave. Fíjese que no tengo muy buena comunicación, si me pueden dar vía internet sería ideal. Ahí ya la tenemos mejor, licenciado García, continúe por favor. Sí. Entonces le decía que pues la inconformidad es la razón, la inconformidad es porque el gobierno no está haciendo bien las cosas y todos nos estamos manifestando de alguna manera, pero definitivamente los bloqueos le hacen muchísimo daño al país. Son 50 millones de dólares diarios los que se tienen de pérdida, literalmente de pérdida, no es que se dejen de recibir, sino que es una pérdida y eso se debe de compartir. O sea, un 50% para las empresas grandes y un 50% para las pymes. Es decir, medianas, pequeñas y microempresas tienen un 50%, reciben ese 50% de pérdidas. Aparte de que la ciudadanía en general pues definitivamente. Sí, creo que continuamos con un pequeño problema ahí de comunicación con el licenciado García. Vamos a ver si don Rolando puede hacer una llamada, como decía él, quizá por la zona donde se encuentra el licenciado García, la comunicación vía internet sea un poco más estable, porque me parece que escuchar la opinión de una de las cámaras como la de comercio, pues nos deja también un panorama respecto a lo que está sucediendo en el día a día de los comerciantes en localidades o en regiones como en donde se asienta la de Quetzaltenango y toda la región suroccidental. Mucha de la economía del día a día de los ciudadanos que contribuyen económicamente al territorio está fundamentada en el tema comercial. Entonces seguramente que estos bloqueos están teniendo un impacto bastante directo en ello y por lo tanto pues creemos que allí hay una presa bastante importante de situaciones, de sentimientos y de muchas cuestiones económicas, puesto que hay dentro de toda esta cuestión a veces se piensa que es un golpe directo a los grandes comercios, pero también en el flujo de la economía el tema de la contribución del pequeño y mediano comerciante o empresario siempre es importante. Mientras tanto les sigo compartiendo los comentarios que me llegan a través de las redes sociales. Aquí tengo una que es que me llega a través del WhatsApp. Me dice José Coyoy desde la zona 5. Bueno, yo quiero opinar sobre el tema. Nosotros como ciudadanos tampoco conocemos sobre procesos y cómo afectan los bloqueos al pueblo, más no al Ejecutivo. Creo que para tener un mejor país y que no afecte al mismo pueblo, deberíamos crear y reformar leyes para que beneficien al pueblo, más no a otros sectores y que deberíamos de luchar juntos para que como personas que queremos dejarle a nuestros hijos un mejor país donde haya trabajo,
economía y demás. Creo que hemos restablecido la comunicación con el licenciado García. Bueno, licenciado, entonces, con esta primera aproximación que usted hacía, y pues que lógicamente es un dato bastante grueso escuchar lo que usted nos dice, pero le quiero preguntar si dentro de sus agremiados los pequeños comercios han hecho algún análisis del impacto que ha tenido el bloqueo de las carreteras en los últimos días. Sí, definitivamente, lo que le decía hace un momento, todos los pequeños, medianos y micros han sido afectados. Recordemos que el 50%, si no un poquito más, de la economía, aun cuando sea informal, está en manos de las MIPYMES. Así que definitivamente los afectados en el contexto de comercio son las MIPYMES, porque recordemos también, y no quiero hablar mal de nadie, que las empresas grandes tienen cómo subsistir, pero hay gente que mueve productos perecederos que definitivamente no tienen el equipo para transportar ese tipo de productos y se pierden. Así que sí es una pérdida grande, aparte de lo que ya todo el mundo sabe, de que pues nos hace daño a toda la ciudadanía el bloqueo. Y estamos en contra de los bloqueos, no precisamente de las manifestaciones, pero creo que se deberían de utilizar lugares propicios para que se puedan hacer las manifestaciones y no bloquear la libre locomoción, que tal y como decía el licenciado Martínez, pues es un derecho que nos asiste a todos los guatemaltecos, tanto manifestar, pero el bloqueo no, porque nos bloquea a nosotros la libre locomoción de transporte, de llevar enfermos incluso a algún hospital, algunas otras necesidades que hay que atender definitivamente. Licenciado García, usted abrió su intervención diciéndome que efectivamente están conscientes en la Cámara de Comercio respecto a cómo es que se ha manejado la pandemia desde el ámbito de lo gubernamental y que no ha sido lo eficiente que demanda la situación. Entonces, le pregunto si en ese sentido la Cámara de Comercio tiene algún mecanismo alternativo para también expresar ese malestar y quizás también si el gobierno siente la presencia y la presión desde ámbitos como las cámaras empresariales, algo cambie de rumbo, porque lo que sí está claro es que, y creo que lo que coincide usted, el licenciado Martínez, es que se trata de expresiones de malestar porque la gente no está complacida con la manera como se está manejando la situación. Sí, definitivamente la Cámara de Comercio como tal ha puesto recursos legales en la Corte de Constitucionalidad exigiéndole al gobierno que pues tome las medidas necesarias para que las carreteras queden expeditas. Pero no es solo eso, nosotros no estamos de acuerdo porque equivocadamente mucha gente, cuando sacamos déjeme decir esto, cuando sacamos nuestros pronunciamientos, se ponen en contra de nosotros porque luego aducen de que los explotadores, a los explotadores se les tocó la bolsa. Y no es cierto, definitivamente nosotros no estamos alineados de ninguna manera con el gobierno, estamos totalmente conscientes de la corrupción que ya es intolerable y se lo hemos hecho saber al gobierno a través de nuestros pronunciamientos. Y pues definitivamente yo quiero que quede eso muy claro, no estamos de acuerdo con la manera de manejar la cosa pública, no estamos a favor de ellos, no es cierto lo que la gente dice que el CACIF es el culpable de todos, el CACIF no está gobernando, el que está gobernando es el señor Alejandro Yamatei y su equipo. Y ellos son los que están haciendo las cosas con falta de transparencia. Veamos el tema que nos afecta a todos como pueblo, el tema de la adquisición de las vacunas. ¿Dónde está ese dinero? Literalmente, ¿dónde está ese dinero que hemos recibido
del dinero que se tenía previsto para comprar vacunas. Si tenemos vacunas porque los países amigos nos han donado las vacunas, eso todos lo sabemos, pero cosas como esas, nosotros estamos totalmente en contra de los desmanes del gobierno. Es intolerable ya la corrupción. Y los pueblos indígenas que se levantan y que aprovechan la oportunidad, es porque también usted sabe, esa gente ha sido abandonada por años. Y pues definitivamente este es el momento de manifestar nuestra inconformidad. Lamentablemente no se hace por los canales correctos y se lastima esa economía que venía recuperándose lentamente, pero al final de cuentas venía recuperándose. Y la otra cosa es que se genera a nivel internacional incertidumbre y se sabe positivamente que no hay certeza jurídica. Por último, licenciado García, entonces le replanteo la pregunta y ese va en esta línea. ¿Cuáles son lo que desde cámaras como la de comercio se plantean hacer para efectivamente, además de mostrar su visión a través de los comunicados, buscan alternativas para que el gobierno cambie de rumbo? Sí, definitivamente se está haciendo presión. Quiero que sepa que en las dos semanas anteriores una comisión de Cámara de Comercio se dio a la tarea de visitar, porque lastimosamente estamos aislados debido a que el gobierno cree, el presidente Yamatei cree que como el señor vicepresidente de la República perteneció a la Cámara de Comercio es el monje negro y la razón de todos sus males. Pero sí se le ha hecho saber a través de algunas comisiones de que estamos inconformes y que se deben de mejorar las cosas. De la misma manera se comisionó a un grupo de nuestra Cámara para que se hablara con la señora Consuelo Porras y expresarle nuestra inconformidad de cómo se manejan las cosas. No estamos apañando de ninguna manera al gobierno y pues sí estamos en contra de los bloqueos, no así de las manifestaciones que, insisto, deberían de ser en un lugar propicio. La economía se ha afectado muchísimo. Ya le di un dato, unos más que otros, pero sí son más o menos 50 millones de dólares los que se pierden cada día que hay bloqueos. Licenciado Jorge García, como siempre le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Para servirle, licenciado Maynor, lamento mucho ahí la comunicación que estaba inestable, pero siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias también a ustedes por la oportunidad. Un feliz día. Era el licenciado Jorge García, el presidente de la Cámara de Comercio a nivel de Quetzaltenango, dándonos su opinión respecto a este tema de los bloqueos y dejando también fijada la posición de este gremio económico que tiene bastante incidencia en el país. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues empecémosle a dar un vistazo también a esto desde el ámbito de lo político, porque ciertamente uno de los orígenes del descontento y de lo que tiene la gente en las calles y tapando carreteras y demás, tiene origen político. Al volver de la pausa, en la edición 435 del programa Redes Ciudadanas, hablamos esta mañana acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos de carreteras. Ya volvemos. Acéptalo. La sombría que prestaste no te la van a devolver. Mejor ven a Shell y llévate la sombría más buscada del invierno por solo $19.99 en tu consumo mínimo de 125 quetzales. Promoción válida en estaciones Shell seleccionadas. Temporada de sombrías Shell. Shell, go well. ¡Kikiribum! Con Vales La Torre. Esta semana hay explosión de promociones en el Gallo Más Gallo, porque en la compra de tu lavadora Mave recibí 900 quetzales canjeables en Supermercados La Torre. Tienes hasta el 25 de agosto. Tu perrito es el rey de la casa. Por eso cuida su nutrición con croquetas Ganador Premium, un alimento completo y balanceado que con su extraordinario sistema de beneficios Life Advance mejora su salud y calidad de vida en todas sus etapas para que viva como rey. Ganador Premium, amor incondicional. Registro MX 603-102-4732.
Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Muchachos, ustedes querían con medio año de internet ilimitado gratis. Hello. Yo estudiaría idiomas fijo. Uf, yo sería el gamer más de Guate. Netflix. Yo vería todos los partidos. Todos. Yo llevaría mi negocio a otro nivel. ¿Y vos que nos estás escuchando, qué harías con medio año de internet gratis? Este mes, venite al mejor internet de la región y al adquirir cualquier plan, participas en sorteos semanales de medio año de internet ilimitado gratis. Sí, llámanos al 7740-3030 y venite a ganar. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. Colegio John Harvard ofrece en modalidad virtual, plan diario y fin de semana, sábado o domingo, preprimaria, primaria, básico, bachillerato en computación, medicina, derecho, diseño gráfico, en turismo y administración hotelera, ciencia de la comunicación, psicología, perito contador en computación, perito en gerencia administrativa, secretariado bilingüe, comercial y oficinista, básico y bachillerato por madurez, enfermería y promotor de salud. Búscanos en Cuarta Calle Real del Calvario, 1633 Zona 1 Quetzaltenango. Teléfonos 7761-3279 y 5835-2161. Con más de 36 años sirviendo a la nación. Colegio John Harvard. En Dios confiamos. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas, esta mañana hablamos acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos de carreteras. Tengo pues muchas expresiones a través de la red social de Facebook, de Facebook especialmente, que por ejemplo me dice Marlita Santiago, increíble escuchar que hay gente que apoya las manifestaciones. Cuando pierdan a un ser querido en una ambulancia que no pudo pasar, entenderán que violar el derecho de locomoción es absurdo. Me dice Majo Molina, quizás se pueda manifestar sin hacer bloqueos para evitar precisamente el impago de la economía, porque también estamos afectados como país gracias al presidente que tenemos. Me dice Ingrid, estoy completamente de acuerdo, porque así alzamos nuestra voz como hijos de Guatemala por todo lo que está pasando en nuestro país hoy día. En definitiva, pues creo que esto pues recoge lo polarizado que puede estar la cuestión. En el primer bloque de mensajes que les compartía, pues todo parecía indicar que estaban las personas a favor de esto como un mecanismo de manifestación. Bueno, entonces tenemos en la línea al licenciado Óscar Argueta, diputado al Congreso de la República, y gracias, diputado Argueta, por tomar nuestro llamado esta mañana. Me gustaría comenzar preguntándole qué piensan en el Congreso respecto a este tipo de manifestaciones que se dan de diversos sectores en el país a partir de el taponamiento de las carreteras. ¿Cuál es el análisis que hacen, ya sea en el Congreso de la República o en su bancada propiamente dicha? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Óscar Argueta.
Buenos días, gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Primero, el Congreso es la expresión de la sociedad. Ahí como en el país hay diversidad de criterios, entonces hay desde aquellos que las promueven hasta aquellos que piensan que es el comunismo internacional tratando de subvertir el orden en el país. Entonces es muy, muy diverso el criterio en el Congreso. Lo que sí es cierto es que las manifestaciones y los bloqueos son resultado de inconformidades, de falta de atención y de cumplimiento del Estado con sus funciones más básicas, que provoca que sectores sociales se encuentren molestos, incómodos y encuentren en el bloqueo la forma de hacer llamar la atención, incluso por parte de sus conciudadanos a los cuales afectan, ¿verdad? Porque si no lo hicieran de esa manera, el ciudadano que no está participando en la manifestación probablemente ni se enteraría del malestar de ese grupo social. Diputado Argueta, ¿y usted qué piensa respecto a que precisamente la intermediación de estos descontentos en la sociedad y que el gobierno pues pudiese tener algún mecanismo para escuchar? ¿Cree que en esa parte le hace falta a los partidos políticos el involucrarse en la situación y ser parte propositiva y de la resolución de los problemas? Yo creo que el problema de fondo no pasa solo por los partidos políticos. El problema de fondo es que tenemos una estructura social y económica que excluye a importantísimas porciones de la población. Cerca del 60% de las personas en Guatemala viven en pobreza y pobreza extrema. 1 de cada 2 niños menores de 5 años está desnutrido. Entonces el problema trasciende gobiernos y trasciende coyunturas. Es un problema de estructura del Estado guatemalteco y tiene sus raíces se hunden en yo le diría fácilmente desde la colonia, pero para no ser tan historicista, yo le diría el problema nuestro es que nos fuimos a democracia por allá por el año 86 con una institucionalidad prácticamente inexistente y se empezó a construir a partir de ahí y digamos que logró alcanzar su máximo, yo diría por allá por el año 2006 hasta el 2012 logró, estábamos en la cúspide de la cresta, estábamos en la cresta de la ola de la construcción de institucionalidad y con el gobierno del Partido Patriota lo que vivimos fue un desmontar de lo poco que funcionaba del Estado. Recuerde usted aquella decisión de haber retirado a las ONGs que prestaban el servicio de cobertura de salud sin haberle dado al Ministerio de Salud las herramientas para sustituir el trabajo que hacían los personeros de las ONGs de cobertura. Y entonces se dejó en el abandono a cerca del 30% de la población. Son cerca de 4 millones de personas las que quedaron sin cobertura de salud primaria, de salud preventiva. De manera tal que tenemos muchos niños que no están siendo vacunados para prevenir enfermedades. Y lo mismo con el tema de educación. Se desmontó el formato educativo que se venía trabajando. Ya las municipalidades no tenían participación en contratar maestros y hoy tenemos a muchas municipalidades que les toca pagar a ellos más maestros de los que paga el Estado en sus propios municipios, el Estado central, el gobierno central. Entonces lo que tenemos es un Estado que después del gobierno del Patriota hemos visto cómo se viene degradando y cada vez se hace menos eficiente en cumplir sus funciones y esto provoca a la vez que exista más descontento de la ciudadanía que sale a protestar. La protesta no es suficiente, entonces sale a bloquear. En ese sentido, precisamente iba mi pregunta, diputado Argueta, puesto que si existiera el mecanismo, digamos, como de articuladores de esas demandas sociales de los partidos políticos, que algunos pudiesen recogerlas, instrumentalizarlas en alguna iniciativa de ley, que allí donde usted está, que se discute prácticamente el futuro del país, que es el Congreso de la República, más o menos en esa línea iba mi pregunta, si es que
que no los partidos deberían de estar más activos en esta situación y no dejando, porque al final de cuentas las expresiones como las que vemos, taponamientos, manifestaciones en las plazas y demás, no tienen una manera de incidir de forma directa, no así los partidos políticos, más los que están representados en el Congreso de la República. Sí, miren, efectivamente, eso usted ha visto, pues, de parte del partido al cual yo pertenezco, nosotros hemos impulsado, por ejemplo, la ley de alimentación escolar, hemos estado empujando desde hace mucho tiempo con la ley de agricultura familiar, hemos peleado en cada uno de los debates del presupuesto para que se asignen recursos para cobertura de salud, para cobertura de educación. Lo que hemos ido observando también es esa atomización que se ha dado en el Congreso de la República, cada vez más acentuada de cada proceso electoral. Resulta que hay más partidos representados con una representación aún menor, complica muchísimo el debate parlamentario. Esto ya no es un sistema pluripartidista, esto es un sistema ni siquiera atomizado, sino absolutamente pulverizado, lo que hace muy complicado alcanzar gobernabilidad y que se logren consensos. Esto genera a la vez también que se den condiciones para incentivos perversos que se alejan del bien común como norte a seguir. Y vemos por eso alianzas en el Congreso que se dedican a procurar impunidad, por ejemplo, que es lo que estamos viendo actualmente, a cooptar el sistema de justicia en lugar de preocuparse por el bienestar de la población. Ahora, ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con la falta de partidos políticos, porque cuando hablamos de partidos políticos no puede ser solo ese grupito que llega al Congreso a ejercer la función legislativa. Para que sea tal, tiene que tener otras características, como la presencia en territorios, con organización permanente, con una visión de Estado, con un plan de gobierno, con una visión programática, que hoy la verdad es que ustedes, con raras excepciones, encuentra eso el Congreso de la República. La mayoría de asociaciones de conocidos que se agrupan para alcanzar los puestos electivos no tienen como derroteros visiones de país, y entonces lo que van a hacer es a cumplir el objetivo por el cual llegaron, que fue hacer trances, hacer negocios y a ver cómo ellos le recuperan lo que invirtieron en las campañas, ¿verdad? Diputado Urqueta, ¿y ustedes todavía se estila el que en el Congreso de la República se escuchen primariamente las demandas de estos sectores? Le pregunto si, por ejemplo, en el Congreso recibieron la visita, solo para poner, de un par de estos grupos que últimamente se han expresado a través del taponamiento de carreteras, los transportistas oponiéndose al tema del seguro y los paramilitares exigiendo los exmilitares, exigiendo una compensación económica por su participación en el conflicto armado. ¿Estos grupos se acercaron al Congreso? ¿Les escucharon alguna bancada o como se solía estilar antes? Mire, yo me he reunido con varios de los grupos que han manifestado en lo personal, como en calidad de secretario general de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero le puedo responder por nosotros. Lamentablemente, el presidente del Congreso, en su torpeza política, no tiene canales de comunicación con la oposición. Un político que no habla con la contraparte, simplemente no sabe de qué se trata el oficio. Pues ese es el señor Alan García. Él no tiene canales de comunicación con la oposición, bloquea o trata de bloquear la participación de la oposición en cualquier proceso que tenga que ver con el Congreso. Es más, si un partido de oposición presenta una iniciativa de ley que vaya en consonancia con los intereses que ellos están manejando en ese momento, solo con el hecho de que sea de un partido de oposición, ya no permiten que avancen. Han llegado al extremo de hacer un copy-paste y que alguien más presente la iniciativa para que sea conocida bajo el auspicio de otra persona que no sea un integrante de la oposición. Entonces, yo no sé si institucionalmente el Congreso de la República tiene mecanismos para escuchar a esos grupos que se organizan para exigir
para protestar, porque lamentablemente este señor no nos ha hecho partícipes a nosotros, que somos el bloque más grande, la minoría mayor, diría yo, en el Congreso de la República. Por último, diputado Argueta, en el final de la semana anterior se conoció un comunicado de la Conferencia Episcopal que principalmente se puede fijar en 3 puntos. El uno, en donde dicen que no es la salida no es exigir la renuncia del presidente Yamatei. La otra, conminando a la fiscal general, porque es parte del problema, a que reflexione y a lo mejor renuncie del puesto. Pero el tercer punto es el que me gustaría preguntarle a usted. ¿Qué piensa del llamado a un diálogo? ¿Cree que hay mecanismos y formas de que ese llamado al diálogo de la Conferencia Episcopal se haga un hecho? Yo quisiera que sí, porque en democracia el diálogo es fundamental. Pero el problema que tenemos es que el señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei, piensa que se le eligió reyesito. Entonces, si alguien está en contra de lo que él está haciendo, de lo que él dice, entonces es chairo, es antisistema y lo que quiere es derrocarlo. Él no entiende que en democracia no solo es normal, sino además es deseable que existan voces contrarias al poder político, ¿verdad? Incluso dentro del poder político, porque eso da balance y además amplía la visión en el ejercicio del poder político. Pero ellos, la actitud del Congreso, del presidente del Congreso de la República, es una réplica de la actitud del presidente de la República. No podemos olvidar que quien pone como presidente del Congreso a Alan Rodríguez es Alejandro Yamatei, con su apoyo en ambas ocasiones. Entonces yo le diría, el problema de fondo aquí es que el presidente no entiende de qué se trata gobernar, cuál es la labor de un presidente dentro de una república democrática. ¿El partido suyo estaría dispuesto a ser parte de ese diálogo? Y nosotros somos demócratas. Nosotros, si el presidente estuviera en la disposición de escuchar y de abrirse a los sectores con los cuales él hoy no ha tenido comunicación y con los cuales no comulga, nosotros estaríamos dispuestos a asistir. De hecho, nosotros estábamos dando las declaraciones el día martes de la semana pasada que no estábamos dispuestos a que avanzara mayor cosa en el Congreso, porque no veíamos que hubiera una visión compartida de amplios sectores, y que lo que correspondiera que el presidente se dejara de soberbias y convocara un diálogo, no al grupo de amigos con los que ha estado gobernando, sino a los demás sectores que integramos este país, para un diálogo abierto y franco que buscara definir algunas prioridades nacionales para hacerlas avanzar. Entonces coincidimos con el planteamiento de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Muy bien, el diputado Oscar Argueta del partido UNE, muchas gracias por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Qué gusto saludarlo, gracias a usted por tomarme en cuenta. Muy bien, señoras y señores, aquí tengo que hacer entonces el siguiente contacto con nuestros patrocinadores. Tenemos la primera visión también desde el ámbito político. La vamos a refrendar o a contrastar más bien con con nuestro siguiente invitado, que es con el que cerramos el programa. Al volver de la pausa se los presentamos. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos de carreteras en el país. Al volver de la pausa, no se vayan. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en walmart.com.gt. Solo en Walmart. Los repuestos genéricos están fallando mucho. ¡Decepcionante! No logran hacer equipo entre ellos. Mientras tanto, los repuestos genuinos avanzan con seguridad, combinan perfectamente unos con otros. Los repuestos genéricos no dan más. El desgaste es impresionante. Los repuestos genuinos se adelantan y ¡gol! Los repuestos genuinos ganan y los genéricos pierden otra vez. Toyota Repuestos Genuinos, la mejor decisión siempre. Cotiza al 1705 con el respaldo de Cofiño Estal. La física es la ciencia que Mónica, pone atención a la clase, no al chat. Luis, deja de jugar con la cámara y escucha al profesor. Ana, deja de ver el muchacho del 8
8 y pone el canal de las clases. ¿Te suena familiar? En las nuevas formas de estudiar, tus hijos se distraen más fácil. Ayúdalos a concentrarse con Sucrol Tabletas. La fórmula de Sucrol Tabletas ayuda a que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así su concentración. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Consulte a su médico si los síntomas persisten. ¿Qué te recuerda esta frase? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Para continuar la celebración de 40 años, Boquita Señorial te trae la nueva promoción de Space Jam. Busca la calcomanía azul de Señorial dentro de los empaques participantes y podrás ser uno de los muchos ganadores de las computadoras más modernas. Así que, para participar en esta promoción, sigue disfrutando de Boquita Señorial. Dando sabor a tu antojo. Eso es todo, amigos. Space Jam, la nueva era, y todos los personajes y elementos son marcas registradas de Warner Bros. Entertainment Inc. 2021. Ven y llena tu carreta a precio despensa. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. ¿Quién? Somos Pizza Vesubio. Esta pizza está elaborada con los mejores ingredientes y con excelente calidad de siempre. Es más sabrosa porque es cocinada por tu preferencia y buen gusto. Pizza Vesubio. Llegamos a tu casa 2323-2323 o ven a visitarnos a Interplaza sin dejar de preguntar por la pizza de Ametro. Pizza Vesubio. La pizza como debe ser. Soy tu amigo Rinquincaya. Jaleas Dulcinea, elaboradas con frutas frescas de la más alta calidad, ricas en fibra, con vitaminas y minerales, fresa, piña, manzana, melocotón y mora. Jaleas Dulcinea, la mejor jalea. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. Estamos convirtiendo tus ideas en oportunidades, con más servicios para tus proyectos personales y empresariales. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. COSAMI, estamos innovando por ti. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas, esta mañana hablamos acerca de las causas y las consecuencias que está teniendo para el país los bloqueos de carreteras que se han utilizado como un mecanismo de expresión en los últimos días. Tengo muchas más opiniones, especialmente en el Facebook Live. Me dice Rolando Enríquez: en Guatemala los partidos políticos no representan nada, solo son vehículos para llevar a gente a los puestos de gobierno. Y bueno, dice Manuel Orozco: y si se elimina la corrupción con condenas severas a los servidores públicos para que así los impuestos lleguen a donde deben, eso es lo que podría ser la diferencia. Me dice José García: el Congreso de la República no está velando por el país, no pone como prioridad las instituciones públicas, la educación pública está detenida desde décadas, los servicios básicos de salud no tienen para atender ni una sola emergencia, no hay insumos ni instalaciones dignas, y hoy en día se ha hecho viral y visible ante todos y ante el resto del mundo que acá la corrupción sigue campante. Bueno, entonces estas más o menos les voy compartiendo en el transcurso del programa las opiniones, las expresiones de la gente que creo que quiere opinar, porque ese es un tema que nos compete a todos como país. Y tengo ahora en la línea a el licenciado Adán Pérez. Él es también diputado del Congreso de la República, electo por el partido WINAC, y en principio le agradezco por tomar nuestro llamado esta mañana, licenciado Adán Pérez, y quisiera comenzar preguntándole: ¿a qué
es que usted atribuye esta, digamos que multiplicación de taponamientos de carreteras que nos tiene que en tan solo 10 días hábiles de la primera quincena de agosto, 5 de ellos han estado bloqueadas las carreteras. Bienvenido a Redes Ciudadanas, diputado Adán Pérez. Muchas gracias, maestro Maynor. Inicialmente quiero saludar al pueblo de Quetzaltenango y al pueblo de Guatemala. Luego saludar también a las autoridades y personal de la Radio Estéreo 100, que siempre gozo de la confianza de ellos. Y a usted, Maynor, gracias por esta invitación. Antes quiero comentar un par de ideas. Primero, el título me parece muy bien, causas y consecuencias de los bloqueos. Aquí hay dos variables. Una variable, cuáles son las causas, y de hecho son múltiples. Y cuáles son las consecuencias, lo mismo. Y así brevemente, como sabemos que en la radio hay poco tiempo, una de las causas de los bloqueos que han habido y habrán si nosotros no atacamos las causas. Una es que son históricas, las causas históricas y estructurales del Estado guatemalteco. Por ejemplo, desde que se concibió la República de Guatemala, se realizó bajo la política de la exclusión de la mayoría de la población y el posicionamiento de un sector minoritario de la población en lo económico, social, cultural y político. Eso creo que por lo menos en algunas universidades se explica esto. Luego, otra causa es que hace 200 años, de los 200 años que hablan ahora, las élites dominantes del país, con el propósito de consolidar su sistema económico y político, han ido apropiándose de los bienes, servicios y recursos del Estado, tanto de algunos municipios y de algunas comunidades como fincas, como comunidades del área rural para establecer mineras, por ejemplo, actualmente, y la siembra de monocultivos, entre otros usos. Esa es una de las causas de la inconformidad de la población. Y luego otra de las causas es la ausencia de un verdadero Estado de Derecho real y funcional. Por ejemplo, cito 2 artículos de la Constitución Política de la República. Artículo 1, protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Preguntémonos si este espíritu de este artículo se está cumpliendo. ¿El Estado protege a la persona, a la familia? No, de hecho no. Solo protege a alguna persona o algún sector. Luego, el artículo 2, por eso dije solo 2 artículos. Deberes del Estado. El Estado es el presidente de la República, es el ministro, es el diputado, es el alcalde, es el maestro, es el doctor, etcétera, etcétera. Señala, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República. ¿Qué? ¿Cuál es el deber del Estado? La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Preguntémonos, aquí viene la pregunta obligada. ¿El Estado guatemalteco garantiza la vida? No, vayamos a los hospitales. Todos los días se mueren niños. Veamos la libertad. Si tenemos libertad, yo creo que de alguna manera tenemos libertad de opinión, por ejemplo, pero la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, no. El Estado, una de las causas de los bloqueos es que el Estado no está cumpliendo con sus funciones, pero en muchos casos nosotros no conocemos.
Pero cree, diputado, aquí me gustaría preguntarle, me parece que es una lectura histórica muy interesante la que usted hace, pero entonces le pregunto, ¿cree que estos mecanismos son capaces de romper con, como mínimo, esos 200 años que se viene fraguando todo lo que usted nos describe hoy día? Los bloqueos. No, es una manifestación de la marginación. Pero, y tal vez esa pregunta importante, Maynor, la voy a contestar con las otras causas. Ejemplo, otra causa, la centralización de las políticas y decisiones administrativas en la ciudad capital. Todo está centralizado en la ciudad capital. Ejemplo, nosotros en la mesa técnica que tenemos en la Comisión del Menor y la Familia, le hemos solicitado al presidente del RENAP, ¿por qué no se imprimen los DPIs en los departamentos? Ya por lo menos ahora a nivel regional va a haber un centro de impresión regional en Shela, presionando al directorio del RENAP, pero todo es allá. Por eso no se entregan hasta los 2 o 3 meses. Es solo un ejemplo. Entonces hay que descentralizar y por eso no hay servicio eficiente de salud, no hay eficiente servicio de educación, por ejemplo. Luego, otra causa la causa del malestar generalizado de la población. Lo político partidista. Los partidos políticos son clientelares y electoreras. Hace un poco decían, publicaron en la prensa que los partidos solo tardan 3 años, algunos partidos. Y coincido con el diputado Óscar Gargueta cuando dice que hay algunos partidos que solo son de amigos. Y los partidos no tienen que ser de amigos. Los partidos tienen que ser representación de los diferentes sectores del Estado guatemalteca. Entonces, otro ejemplo de lo malo que están los partidos políticos. Recientemente se descubrió que el sector empresarial financió ilícitamente a uno o a más partidos políticos. Eso no puede ser. Eso es el malestar de la población, que obviamente con los bloqueos no es posible, pero si no se combaten estas causas, no es posible cambiar el país, el rumbo del país. Otra causa, maestro Maynor, es la corrupción. La corrupción que campea en toda la sociedad guatemalteca. Es un mal que hay que derrotar. Por eso nosotros, desde mi bloque legislativo, decimos y practicamos 0 tolerancia a la corrupción. No queremos corrupción. La corrupción significa baja calidad educativa. La corrupción significa muerte en los hospitales y vergüenza para los corruptos. La corrupción significa baja calidad de carreteras, etcétera, etcétera. Y luego, otra causa es el poder político al servicio de una persona o de un sector. Por eso financian algunos empresarios a partidos políticos, para que esté al servicio de ellos cuando ganen, para que les den las obras de carreteras, etcétera. El poder político, maestro Maynor, y el pueblo que nos escucha, debe estar al servicio de la población. Esa es la función. La función de un diputado es estar al servicio de la población. Decía el doctor Martínez, que lo saludo con todo respeto, decía que algunos diputados, algunas autoridades, hay que pedirles audiencias. En mi caso no es tanto pedir audiencias, sino es ordenar cuándo podemos atender, porque estamos para atender a la población. Y otra causa de la inconformidad, de los bloqueos, es la cooptación del sistema de justicia. Vea, Maynor, ya hay más de un año que no se han elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es el problema ahí? Como alguien dijo, quien está limpio ni de jabón necesita. Está cooptado, defendiendo a los corruptos, defendiendo la impunidad, practicando la impunidad, y por eso el malestar de la población no se soluciona como tú dices, pero sí es una forma de expresión que no anda bien en la dirección del país. Y luego,
Otra causa, Maynor y los amables oyentes, es la marginación e invisibilización de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas solo existen a cada 4 años en las campañas, hasta usan los trajes de los pueblos indígenas, pero miremos los 14 ministros, ¿cuántos indígenas hay? Miremos la conferencia episcopal que dice no a la renuncia del presidente, ¿cuántos indígenas hay entre ellos? Está invisibilizado la población indígena en la toma de decisiones. No obstante, que la población indígena es quien trabaja, quien lleva los productos a los mercados, quien siembra, quien cosecha, quien vende. Y si no, eso veámoslo. Y luego, otra causa de la inconformidad de la gente es el deficiente manejo de la pandemia COVID-19 por parte del gobierno. Se otorgaron a través del Congreso más de 30,000 millones de quetzales y una deficiente atención. Incluso no han comprado todavía las vacunas. Son 1.500 millones los otorgados para las vacunas. Una deficiencia, pero es lo mismo. Regreso un poco por el caso de los partidos políticos, que nombran ministros, viceministros sin la capacidad necesaria. En una de las citaciones que hemos hecho a los ministros, viceministros, le tuve que preguntar a una viceministra si ella conocía el campo donde estaba, porque no le atinaba. Una deficiente administración pública, pero es por el manejo de la administración pública y es por la calidad del talento humano que hace falta en la administración pública. Y luego, eso sería la primera variable, Maynor. No sé si te respondí la pregunta que me planteabas. Bueno, sí, vamos más o menos armando el rompecabezas complejo esto para entender la situación de los bloqueos, porque no es tan lineal el comportamiento. Tengo un par de minutos antes de irme al siguiente contacto con nuestros patrocinadores, pero me gustaría hacer una pregunta que le pediría, diputado, en un par de minutos me la responda. ¿Y qué cree usted que debería o puede hacer el Congreso de la República en su función política, en la creación de legislación y demás, para recoger estas demandas sociales, interpretarlas y volverlas lo que usted ha llamado aquí políticas de Estado? ¿Qué cree que debería hacer el Congreso? Bueno, en primer lugar, el Congreso de la República, por esencia, es el escenario del diálogo, del debate, de la discusión. Entonces, nosotros tenemos que escuchar como hemos escuchado. Por ejemplo, nosotros hemos planteado la posibilidad, por ejemplo, que en educación hay un gran problema de la implementación de la educación virtual. Ya nosotros hemos planteado algunas ideas y vamos a seguir escuchando. Como dijo el diputado Oscar, estamos impulsando también diferentes bloques, la alimentación escolar, para que haya una mejor educación. Hemos apoyado la fiscalización desde el Congreso de la República y me complace decirles que aquí en Xela tenemos vacuna, aquí en Xela tenemos buenos directores, aquí en Xela directores de salud. Les he dicho que cero tolerancia a la corrupción, como también les he manifestado de manera virtual a los alcaldes, cero tolerancia a la corrupción. Entonces sí, nosotros desde el Congreso podemos traducir y estamos traduciendo en iniciativas de ley y ojalá que encontremos apoyo en los diferentes bloques legislativos del Congreso de la República. Le voy a pedir de favor, diputado Adán Pérez, que se quede un minuto en la línea. Solo tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues hacemos una recapitulación y me gustaría también escuchar la opinión que usted tiene respecto a este planteamiento, ya que usted lo mencionó, de la conferencia episcopal, del llamado al diálogo que han hecho ellos y cómo es que los partidos políticos como el suyo o el Congreso mismo de la República pudiera incorporarse o generar y fomentar esta propuesta de la jerarquía eclesiástica en el país. Al volver de la pausa, en la edición 435 del programa Redes Ciudadanas esta mañana, estamos hablando acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos en las carreteras. No se vayan.
Dile somos buenos como mi salsa dulce, baby. 2 veces buena. Buenos para chambear y buenos para desquitar. Buenos para chamuscar y buenos para celebrar. Y va a poner mi salsa, baby, a todas las comidas. Chucos, papas, pollo, pizza y elote loco. Mi salsa dulce, baby, alegra mis comidas. Chucos, papas, pollo, pizza y elote loco. Mi salsa dulce, baby, 2 veces buena. La salsa de nosotros los chapines. Baby, 2 veces bueno. Ven y tiene tu carreta a precio despensa. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. Visítanos en Quinta Avenida 746, zona 2 de Quetzaltenango. Obtén revisión de batería de cualquier marca totalmente gratis. PBX 2429-7373 con el respaldo de Acumuladores Iberia, 60 años de experiencia. En La Paz Grupo Hospitalario, nuestro talento, experiencia y corazón están para ti. Somos la red hospitalaria más grande de Guatemala, con 6 hospitales y próximamente en carretera El Salvador. Te ofrecemos la mejor atención en tu hospitalización, la más alta tecnología en diagnóstico, emergencia, clínicas médicas, maternidad con área neonatal y mucho más. Somos más de 1,500 profesionales preparados para servirte. Somos La Paz Grupo Hospitalario, profesionalmente humanos. Regresaron a Paz los super ahorros. Tus productos favoritos con ahorros todos los días. Encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas y también en pais.com.gt. Pais, somos parte de tu vida. Hay cosas y momentos de la vida que valoramos y son incomparables. En Agua Pura Salvavidas valoramos el poder brindarte agua 100% pura con calidad certificada por más de 85 años. Cuidamos cada paso de principio a fin para garantizarte su sabor único, fresco y puro. Lo más puro no tiene comparación. Agua Pura Salvavidas, la más confiable y segura. Si te esforzas por ser el primero, te mereces Pollo Granjero. 6 piezas más 3 papas más 3 ensaladas por 65 quetzales y llévate una pieza gratis. Celebra con Pollo Granjero 10 años con las pilas bien puestas. Pedilo por WhatsApp o a domicilio al 2374-1790. Chatea, postea, habla y navega en tu smartphone Claro, activando los Super Packs todo incluido de Claro. Elegí de 1, 3, 7 o 15 días y desde 10 quetzales. Todos con más internet y redes ilimitadas para que las uses todo lo que quieras sin que consuman tus datos. Además, todos los Super Packs te incluyen llamadas nacionales y a los Estados Unidos. Actívalos en puntos de venta. ¡Claro que sí! Acéptalo. La sombría que prestaste no te la van a devolver. Mejor ven a Shell y llévate la sombría más buscada del invierno por solo $19.99 en tu consumo mínimo de 125 quetzales. Promoción válida en estaciones Shell seleccionadas. Temporada de sombrías Shell. Shell, go well. En la edición 435 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 esta mañana hemos estado hablando acerca de las causas y consecuencias de los bloqueos de carreteras en el país. Estamos llegando a la parte final. Cierro en cuanto a los comentarios que nos han llegado a través de WhatsApp y de Facebook Live. Este que es de Jaime López, que me dice, bueno, él piensa que el CACIF está de acuerdo con el presidente Yamatei, aunque el presidente de la Cámara de Comercio diga que no. El diputado de la UNE no dijo nada que resalte la labor del Congreso relacionado a la verdadera razón de las manifestaciones en el país, por lo que considero, dice Jaime López, que las manifestaciones van a continuar y con más fuerza. Bueno, diputado Adán Pérez, entonces, como para ir haciendo una recapitulación, me gustaría conocer su opinión, la posición que tiene usted como diputado al Congreso de la República y mejor si todavía si ya se analizó esto en la bancada, la posición que tiene la bancada de WINAC respecto a los 3 puntos principales del comunicado de la Conferencia Episcopal terminando la semana anterior, que se refiere a que no es pidiendo la renuncia del presidente Yamatei, que se arreglan las cosas, dejando en la conciencia de la fiscal Consuelo Porras el dimitir para ser, digamos, un elemento menos del conflicto,
y el más trascendental de todos, que es el llamado a un gran diálogo nacional. ¿Qué piensa usted, diputado Adán Pérez? Muchas gracias, maestro Maynor. Primero yo había considerado, perdone el yo, porque he leído siempre los pronunciamientos de la conferencia episcopal. Han sido críticos y acertados en muchos casos, pero esta vez sí fallaron. Una gran ineficiencia demostrada por parte del presidente y el vicepresidente de la República, que no hay ni comunicación entre ellos. Eso es una gran debilidad de Estado. Un gran proceso de corrupción que se ha visto en los puertos, en Santo Tomás, con el caso de Rusia, que no hay información sobre la compra de vacunas. Y todavía dicen que no procede, o sea, no apoyan la solicitud del pueblo. Y no es de un sector, es del pueblo, que la renuncia del presidente. Por lo tanto, nosotros apoyamos que el presidente renuncie. Y en todo caso, llamamos a la consideración para que tengan buena comunicación con el vicepresidente de la República. Luego, en cuanto al sector justicia, que en este caso el ente investigador, que es el Ministerio Público, en el caso de Juan Francisco Sandoval, nosotros no estamos de acuerdo. Es una violación, es para cubrir a los corruptos, para practicar y seguir el manto de la impunidad. Por eso no estamos de acuerdo. Ella que renuncie, que aquí no hay vuelta de hoja, porque ha demostrado una gran incapacidad y ha violado la norma legal, la legislación del país. Y luego el llamado al diálogo. Siempre nosotros hemos indicado que estamos de acuerdo con el diálogo. Por ejemplo, aquí, Maynor, tengo algunas propuestas, pero como sé que el tiempo es muy corto, entonces una de las propuestas planteo aquí, que en realidad funcione la Comisión Nacional del Diálogo. Si hay una Comisión Nacional del Diálogo, pero no funciona, infuncional. Nosotros los hemos citado para ver cómo han trabajado el caso de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Así que estamos de acuerdo, tenemos vocación democrática, y quien tiene vocación democrática tiene que tener vocación de diálogo. Diputado Adán Pérez, le agradezco como siempre por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Siempre la orden, Maynor, y a ustedes también un abrazo a todos. Y por favor, que se cuiden del COVID, porque yo ahorita me estoy recuperando aún. Un abrazo a todos. Muy bien, señoras y señores, aquí tenemos entonces la cuarta opinión en el programa Redes Ciudadanas de esta mañana, en la edición 435. Hemos estado analizando las causas y las consecuencias de los bloqueos de carreteras. Muchas comunicaciones, muchas opiniones nos ingresaron a través de la red social de Facebook Live, también a través del WhatsApp. La conclusión que nos queda es que ojalá que efectivamente esta idea lanzada en cuanto al gran diálogo nacional, en cuanto que se haga de manera transparente, libre, sin agendas cargadas, puede ser el punto de salida a todas estas expresiones y manifestaciones de descontento, porque lo que, si bien es cierto, hay sectores allí que a veces aprovechan de la situación, también lo es que hay un descontento generalizado, aceptado por incluso las cámaras empresariales. Ha dicho acá el presidente de la Cámara de Comercio que ellos no están de acuerdo con la manera como se está gestionando la crisis de parte del gobierno. En definitiva, es un descontento que va sumando, y a lo que hay que ponerle atención para evitar precisamente que se termine bloqueando las carreteras y por tanto bloqueando también la tan ansiada reactivación económica que se espera después del lastre que nos está dejando la pandemia del COVID-19. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana aquí por Estéreo 100. Y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con entusiasmo, con esmero, con alegría. Por estos días mejor si lo hacen con una mascarilla puesta, pero por sobre todas las cosas, háganlo por su país. Hasta pronto.